enfatizarlo de una manera muy ejecutiva. El primero, ha habido grandes retrocesos en este primer año de gestión en materia de derechos humanos. Creo que la mayoría de organizaciones nacionales e internacionales han apuntado a ese fuerte retroceso que ha tenido el Estado salvadoreño en materia de derechos humanos. Y el otro punto importante que me parece de este primer año de gestión es el debilitamiento del Estado social de derecho salvadoreño. Es decir, la institucionalidad del Estado ha sido fuertemente debilitada, creo que con motivaciones no muy loables, sino con motivaciones perversas. Entonces creo que estos dos elementos han sido los que han marcado en este primer año de gobierno, y es lamentable que después de los acuerdos de paz hayamos llegado a tener estos dos elementos con esta fuerte erosión y vulnerabilidad, tanto el Estado de Derecho como los derechos humanos de la población. Esos ataques, esa agresividad de la población ante personas o personajes de la vida nacional salvadoreña con un gran prestigio. Por desgracia, en El Salvador muchas y las grandes personas han terminado muy trágico. Bueno, ahí está la vida y el testimonio de Monseñor Romero, los mártires de la UCA, que fueron grandes personas en conflictos muy delicados del país y terminaron eliminados de la vida de la manera más burda. Cuando no hay elementos, cuando la gente ya no tiene recursos, no tiene capacidad de debatir ideas, pues viene lo que tú bien estás expresando, ataques, porque este primer año de gobierno, otro de los grandes fracasos que ha tenido es que ha jugado con las emociones de la gente. Entonces la gente reacciona desde la emoción, desde la emotividad, rozando el fundamentalismo polireligioso, porque el presidente ha logrado crear una masa de seguidores casi buscando una figura de idolatría. Entonces, cuando al presidente la población lo idolatra y lo ve, y el presidente ha logrado crear una idolatría, entonces, y esa visión idolátrica de adoración rompe todas las coordenadas de la racionalidad de las personas. Y lo que estamos viendo hoy es que en El Salvador se ha perdido a nivel político la razón, la construcción de pensamiento, la construcción de ideas, la construcción del debate político de altura democrático, y las personas a través de esta construcción idolátrica de un líder hemos generado esa idolatría que la gente ha potenciado la emocionalidad. Entonces, inclusive en la pandemia, la gente se está moviendo por la emocionalidad y comienzan a insultarte de la manera más bajera, de la manera más burda. Bueno, una persona que es inteligente tiene que saber entender qué es lo que ha pasado. A mí no me preocupa. A mí no me preocupa que me insulte o que me ultraje las personas que han caído y están atrapadas en esa construcción del marketing político, que han construido una idolatría de un personaje. Sino a mí me preocuparía que me atacase de esa manera una persona que la considero una persona, por ejemplo, que eso lo hiciera el rector de la UCA contra mi persona. Entonces, ¿qué está pasando, verdad? Que es una persona con capacidad racional y vence la emotividad. Entonces, yo le invito al pueblo salvadoreño y le invito a todas las personas que tengamos cuidado. Ustedes han podido ser seguidores del presidente, han podido votar con el presidente, pero que no se les anule la inteligencia, la razón y la capacidad de ser autocríticos. Como decía un proverbio africano, nosotros en política y en la política tenemos que elegir a los mejores para tenerlos ahí, a los mejores diputados, a los mejores alcaldes,
al mejor presidente, pero una vez que los hemos elegido, los tenemos que vigilar y perseguir como que fueran ladrones. Eso lo dice un proverbio africano. Elegir a los mejores y una vez que los hemos elegido, perseguirlos y controlarlos como que fueran ladrones. Entonces, no podemos perder la cabeza ante el mundo político y generar este sistema de idolatría que se ha generado y esas emociones. Y hoy parece ser que en El Salvador han logrado con el marketing político hacer posible esas emociones y la gente está perdiendo la razón, está perdiendo la cabeza. Y es normal porque la gente cada vez tiene una crisis más profunda, la gente ha creído que es un líder el que los va a salvar y que es un líder con dinero y es un líder que es el que va a ser el Mesías del país, y creo que estamos equivocados y hay que tener mucho cuidado y necesitamos un momento de mesura, un momento de reflexión, un momento de la razón y hacer prevalecer los análisis que todos los que vienen por acá, estos programas, lo que tratan o lo que tratamos es de construir pensamiento político, de construir un análisis crítico, propositivo, no destructivo. A nadie quiere que el presidente fracase, porque estamos en juego nosotros las personas, pero por desgracia vivimos en países en donde la clase política, y él viene de la clase política, él viene de los mismos de siempre, él no es un político nuevo, es un político de hace 15 años, ¿verdad? Y un político que ha sido parte del FMLN y conoce cómo se juega en esta cancha de la política. No es un político nuevo, él es de los mismos de siempre. Y lo está demostrando que es de los mismos de siempre, lo está demostrando que es de los mismos y que hace lo mismo que han hecho todos. Es decir, qué desgracia, ¿verdad? Porque la gente tuvo mucha esperanza en él. Y estamos viendo la misma realidad que pasó con Mauricio Funes. Un país, un pueblo que pone demasiadas esperanzas en las personas, que se ciega y busca la irracionalidad del momento político y termina frustrado. A mí me da mucha rabia que el pueblo salvadoreño ponga esperanzas y termine frustrado en sus mismas esperanzas. Ya fue una euforia irracional que vivió el país en los tiempos de Mauricio Funes y ha vivido esa nueva euforia, esa nueva irracionalidad, y vamos a terminar, bueno, estamos terminando frustrados, porque mucha gente cree que esto iba a ser un poco más lento, pero parece ser que el dinamismo que tiene el proyecto político de la irracionalidad y de la idolatría está siendo bastante acelerado. Que el presidente lleva un año no gobernando, sino lleva un año en campaña política, en campaña electoral, para instaurar el proyecto político que él tiene. Y yo creo que no es difícil. Cualquier salvadoreño que tenga dos dedos de frente sabe cuál es el proyecto político del presidente Bukele. Es un proyecto totalitario. Es decir, él va hacia la instalación del totalitarismo en El Salvador. Y creo que tiene ya elementos importantes. Y uno de los elementos importantes para instalar el totalitarismo es ese profundo año que lleva, en donde no hay respuestas a la población, en donde hay acuerdos con ciertos grupos o mafias que tienen el control del país en el territorio. Yo he podido ahora, he tenido la oportunidad de estar distribuyendo y acompañando cerca de 3.000 kits en muchas comunidades, y me encuentro un control del territorio que no es un control del Estado, sino que es un control de las pandillas, ¿verdad? Y él sabe que ese es el control, porque él ya venía de hacer ese tipo de acuerdos cuando estaba en la alcaldía de San Salvador, y eso está ya investigado y está comprobado. Es decir, yo creo que ese proyecto totalitario que hay, que empezó y tuvo su inicio de campaña el 9 de febrero fue el inicio de la campaña política.
Y después vino la pandemia. Y la pandemia ha sido una pandemia, un manejo de la pandemia más política que sanitaria. Es decir, hemos estado 80, 90 días encerrados en nuestras casas. No pueden decir ahora que no ha habido cuarentena. Ha habido una cuarentena, y ha habido una cuarentena muy estricta que los salvadoreños las han tomado bien estrictas. Los únicos que se han saltado la cuarentena han sido las campañas que él ha tenido del CENADE, cuando tuvieron los sindicalistas el día 1 marchando, haciéndole propaganda al ministro. Es decir, pero creo que ese proyecto totalitario tiene otra dimensión importante, que es desmontar todas las oficinas de acceso a la información pública. Es decir, esto era uno de los grandes avances cuando venían aquí consultores internacionales y me hacían entrevistas, alababan en la región el sistema de acceso a la información pública, el pedir la solicitud y que en 10 días, como mandata la ley, te dieran la información pública. A nivel internacional podías hacer cualquier petición. Es decir, creo que hubo grandes avances en el país y eso generaba seguridad jurídica, y lo que ha provocado en el primer año es que nos ha metido en una profunda inseguridad jurídica internacional para los inversores. Todavía no se ha dado cuenta. Creo que esto es algo que él no había calculado, es decir, la profunda inseguridad jurídica en la cual El Salvador está a nivel de estándares internacionales. En España, en Europa, ya se habla de El Salvador como un Estado antidemocrático. En los medios de comunicación españoles, que son los que más conozco, cuando se refieren a El Salvador, un presidente antidemocrático. Ese es hoy el epíteto que le ponen o la pestañita que le ponen al presidente o al Estado salvadoreño. Entonces yo sí creo que el desmontar las oficinas de información pública, el hacer un despido masivo de los oficiales de información, el no nombrar a oficiales de información y estar opuesto a estas situaciones, me parece, y una CICIES que no tiene mandíbula, no tiene garra, la CICIES, eso es una burla, a las políticas de anticorrupción. Es decir, la CICIES, ¿y quién está dirigiendo la CICIES? ¿Cuál es el diplomático? Porque es un diplomático al final, el señor que hoy está dirigiendo la CICIES, que es guatemalteco. Si usted analiza la historia y la trayectoria del señor que está dirigiendo la CICIES, se van a comprobar cuál es su historial diplomático. Hay investigaciones y hay elementos importantes que nos dicen que la CICIES nació muerta, es un cadáver, no tiene ningún tipo de mandíbula, está manejada por el Ejecutivo, no tiene ningún tipo de sentido. Es más, yo creo que un elemento más de la persecución política que hay. Entonces yo sí creo que estos elementos nos están dando a todos los que votaron por el presidente y a los que no votaron por el presidente a que tengamos una reflexión, que bajemos la emoción, ¿verdad? Estamos demasiado... hay que pensar, hay que tener ideas, hay que tener una cabeza fría, porque no podemos permitir que en el Estado El Salvador camine hacia un Estado totalitario, que El Salvador se destruya el Estado en forma de república, y la república, que es la que nos mantiene vivos con ese estilo democrático, y no podemos permitir que los derechos humanos de todas las personas que tenemos todos, derechos fundamentales, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, esos elementos importantes de los derechos, entren en una dinámica de retroceso que nos vuelva a salir excesivamente caro. Creo que incluso yo le llamo al presidente de la República, al gabinete del presidente, a que reflexionen. Creo que no nos merecemos esa situación, que reflexionen, que vean cuál es el conflicto que hemos entrado y que dialoguemos. Bueno, lo que se ha manifestado, este gobierno no es amigo de la transparencia, primero porque han desmontado las oficinas de información pública, porque despidieron a todos los oficiales de información pública, porque le han quitado toda la musculatura a la ley, y
y lo han manifestado por A o por B, no son amigos de la transparencia. Entonces, luego el tema de los cargos ad honorem, etcétera, eso es un populismo barato, ¿verdad? Populismo barato, en ningún país del mundo una persona trabaja ad honorem, es decir, no porque no puedas trabajar ad honorem, sino porque tienes que comer, tienes unas necesidades, tienes una familia, tienes que pagar los servicios, tienes que pagar la escolaridad de tus hijos, la alimentación, tienes que pagar tu vida social, es decir, todos necesitamos dinero para vivir y un funcionario necesita dinero para vivir y es bueno que cobre bien para que no tenga que robar, es decir, porque me parece sí que tu imagen es de dar lástima, de que ¡ay, que trabajo ad honorem! Nadie trabaja ad honorem y todos necesitamos recursos para vivir. Yo todavía no sé por qué hay políticos en ciertas repúblicas o en ciertas democracias o en ciertos países que todavía están con estos conceptos de ad honorem. Es decir, hombre, lo que no puedes hacer es tener doble sueldo. Es decir, no es que no trabajes ad honorem, sino, hombre, si tú te pones 7 cargos, no vas a cobrar por los 7, cobrarás por 1. Eso es lo que están diciendo. No es que trabajan ad honorem. Tienes tu salario de 4.000, 5.000 dólares como funcionario público. El gran problema es qué tipo de salario tienes también, ¿verdad? Porque si estás trabajando ad honorem, tu fama y te alardeas en los medios de comunicación que trabajas ad honorem, pero estás puesto titularmente en otro puesto que ganas 8.000 dólares, te estás burlando. Se están burlando de la salud. Y aquí hay una burla, hay una estrategia de marketing perverso, político, electoral, de crearse víctimas, y aquí no hay ningún funcionario que sea víctima. Aquí las únicas víctimas son el pueblo pobre y empobrecido, vulnerable y vulnerabilizado por los grandes y por las malas decisiones políticas. Ya estoy cansado de escuchar y construcciones políticas electorales para victimizar al presidente, victimizar a los funcionarios y hacerse las víctimas de conspiraciones de sus oscuras y malévolas de sus adversarios. Es decir, hay unas construcciones perversas. En política tenéis que ser personas, hombres y mujeres maduros, personas con rectitud ética, y tenéis que darle a la población los mejores elementos de construcción democrática con todos los actores de diálogo. Eso es lo que tiene que hacer un funcionario, no estar echándole las culpas al otro, victimizarse, hacerse las víctimas que no cobran, que están cobrando salarios, que están trabajando ad honorem. Todo eso es mentira, y la población tiene que saber que hay que tener cuidado con el marketing político perverso y mentiroso en el cual quieren hacer creerle a la población a través de un Twitter o de una frase una cosa y son otra. Por eso yo sí creo que el salvadoreño tiene que aprender a funcionar la cabeza. Yo ya estoy cansado que nos engañen, nos manipulen y terminemos que solo nos funciona el corazón, que cerremos los ojos como nos dicen y que oremos a Dios y encima mezclan a Dios y nos embadurnan y juegan con la sensibilidad religiosa de este pueblo salvadoreño tan noble, tan religioso, para manipularlos de esta forma. Sí, hay que tener cuidado, nos están engañando, nos están manipulando y están desmontando todo aquello que sea acceso a la verdad, como pueden ser las oficinas de información pública, como puede ser que todos tienen que tener su salario y todos tenemos que tener un salario digno para vivir nosotros y nuestras familias. Ahora, pero sí creo que todo esto es parte de la misma estrategia política para creer en que estos salvadores, y no son ningunos salvadores, son personas que los hemos puesto para que sean responsables y que nos den cuentas y rindan cuentas, porque el dinero es nuestro, no es de ellos. ¿Qué miedo tienen ustedes a usar nuestro dinero de manera transparente? Si solo estamos dando no para que nos estéis ocultando, no para que desmontéis, queremos darles dinero, darles buenos impuestos, pero también queremos que eso se traduzca en un Estado que invierta en salud, invierta en educación, pero queremos saber la inversión y tenemos derecho a que ustedes sean transparentes. La clase política, porque estos son parte de los mismos de siempre, porque yo veo que todos los funcionarios que tienen
pues todos fueron parte del FMLN y fueron concejales en la alcaldía de San Salvador, todos vienen parte de la estructura del partido FMLN, es decir, me parece que no hay ningún funcionario y todos los que están llevando de candidatos en esa campaña electoral que tiene, todos han salido de los cuadros de los que él mismo llama los mismos de siempre. Es decir, él no se ha hecho rodear de gente nueva, diferente, gente que ha vivido de la política y sabe, y son iba a decir una frase española un poco grosera aquí en este contexto, son gente ya que viene, que se las sabe todas, son resabiados. Es decir, y lo que tú nos expresas, bueno, pues Guillermo Gallegos, ahí está la situación que tuvo con esa ONG, nunca se devolvió el dinero. Otros, la clase política, ellos son, y se ha dejado acompañar, es decir, estos personajes, cuando vas a su currículum, ven que han vivido de la política, han vivido del marketing político, ellos saben, son resabiados en este ámbito, y un político tiene serios problemas con la transparencia. Y estas personas que son de los que han salido de los cuadros de los mismos de siempre, por hablar el lenguaje que él utiliza, y para que lo entiendan, son personas que son muy poco transparentes, ¿eh? Y si fueran transparentes, pues no mentirían de la forma tan burda y hubieran sido sensatos. ¿Y dónde una persona se evalúa o se pone a prueba de su sensatez? Cuando el país vive en los momentos más difíciles. Y en estos momentos más difíciles ellos han jugado porque han hecho de esta crisis de la pandemia del COVID-19 han hecho un manejo político y no sanitario. Si el país hubiera hecho un manejo sanitario, estaríamos, como ya están muchos países en Europa, que están en fase 2, en fase 3, con una normalización de la sociedad, con un control sanitario de los nuevos casos que comienzan a enfrentar, con una apertura de la economía y un dinamismo, y no estaríamos en estas circunstancias en las que nosotros estamos, que después de vivir la cuarentena más larga de todos los países del mundo, vivimos esta situación de pánico, de miedo, de control, y han querido controlar a la sociedad, han querido controlarnos a través del miedo, a través del pánico, y tenemos una sociedad totalmente paralizada por el miedo, paralizada con ciertas amenazas constantes de los funcionarios públicos, en donde ha privado lo punitivo a lo educativo. Y tenemos una población muy poco educada en el manejo de la pandemia, de los métodos de higiene, porque se ha privilegiado la confrontación política, han hecho un manejo de marketing político para construir una imagen presidencial víctima de conspiraciones oscuras, para victimizarse, para hacerse, ¡ay, el pobrecito, que no lo han dejado! No, me parece que es una pandilla de infantiles, de irresponsables, que tienen que construir una mejor capacidad de solución política, no, solución sanitaria. Y aquí lo hemos visto, es decir, las instituciones del Estado que han tenido mayor índice de contagio han sido las instituciones del Estado en donde están las personas más vulnerables de nuestro país. Ahí está el ISNA con miles de casos de niños y de niñas, ahí tenemos el asilo Sara, en donde también han sido víctimas, el San Vicente de Paúl, más de 500 policías, los centros penales, más de 300 militares, es decir, el Estado ha sido ¿por qué? Porque al Estado no le ha interesado el nivel de contagio, ellos han ido a un atarrayazo, lo que les ha interesado es el manejo político y han estado en esa falta de capacidad para poder manejar esta crisis de forma sanitaria. No es difícil, un país tan pequeño como El Salvador, tan pequeño, con 5 millones de habitantes, no es como otros países que él nos ha puesto de ejemplo, México tiene 120 millones de habitantes, no tiene nada que ver, es incomparable México con El Salvador. España tiene casi 50 millones de habitantes, es 3 veces o son 20 veces más grande que el territorio.
Un país de 22.000 kilómetros cuadrados, si los políticos fueran sensatos, profesionales, serios, profesionales, y el abordaje hubiera sido sanitario, esto no se sale de control y no hubiera caído en la crisis tan profunda que han sometido al país. Por eso yo sí creo que necesitamos retomar la gente que es sensata o que somos sensatos, porque yo no me considero una persona emocional y aunque yo apoye a una persona y le haya dado mi voto de confianza, hey, te estás pasando. Yo no te voté para esto, yo no te voté para generar. Está bien, tus adversarios son cuestionables y tal, está bien, pero no seas igual que ellos. Darles una clase de altura, darle una clase de responsabilidad política, darle una clase de diálogo político, pero no generes esa confrontación, que al final lo que están sufriendo esta confrontación es el pueblo salvadoreño. ¿Por qué? Porque el pueblo salvadoreño vive en una profunda crisis económica y el país ha caído en una profunda inseguridad jurídica. Ningún inversionista quiere venir acá. Yo conozco gente que estaba pensando invertir porque pensaban que el país había entrado en un clima diferente, pero han visto que el país ha entrado en una profunda inseguridad jurídica y nadie quiere invertir. Y más cuando los signos que están mostrándose a nivel político es el camino hacia un totalitarismo. Mañana una persona que venga a invertir no sabe si le van a nacionalizar o le van a quitar su empresa o qué. No podemos llevar el país a este zanjo y a este hoyo en donde estamos percibiendo que estamos llevando. Las estadísticas tienes y sirven para dos cosas, dos caminos. Tiene una lectura política, una interpretación política o una interpretación sanitaria para tomar las mejores medidas. Y si hemos visto que la estadística, incluso las primeras gráficas que vimos al principio, cuando en las primeras cadenas nacionales, eran interpretación de la estadística. Incluso el señor Óscar Picardo cuestionó esa estadística de previsiones que la presidencia y el Ejecutivo había dado. Creo que ese manejo era un manejo para meter miedo y un manejo político de la estadística, no era sanitario, porque si él hubiera generado y si se hubieran dado las previsiones como él estaba manifestando en cadena nacional, hubiera hecho como han hecho todos los países del primer mundo, un hospital provisional para abordar de manera inmediata todos esos casos que iban a ir saliendo de esa manera tan rápida y tan veloz como él expresó. Pero no, él quería meterle un pánico y un miedo y hizo un manejo político de la estadística. Y estadística que cuando necesitaba una nueva estado de emergencia para hacer uso de los fondos, haciendo y saltándose todos los procedimientos del ALACAT, sin controles y sin ningún tipo de supervisión y de transparencia, entonces salía con estos casos o manipulaba la estadística. Por eso vuelvo a recalcar, el manejo de la pandemia del COVID ha sido un manejo político, no ha sido un manejo sanitario. Yo no he visto médicos, no he visto ningún médico o ningún equipo de médicos como todos los países han tenido. Es decir, todos los países europeos y los países, como él le llama, los países del primer mundo, todos han tenido detrás del presidente un gabinete, un equipo de salud que ha ido dando las directrices de los niveles de epidemia, cuáles han sido las respuestas sanitarias, cuáles han sido los indicadores que hay y cómo han sido los tratamientos de una manera mucho más responsable. Y aquí no ha habido, yo no conozco, inclusive no solamente no conozco, sino que ha habido un ataque al gremio médico constante, a los grandes y a los ilustres, como siempre pasa, no sé por qué en El Salvador, la clase política, siempre que hay personas ilustres en el país, de un gran nivel académico, responsables, terminan, bueno, ahí estamos el señor Romero, los mártires de la UCA, grandes personalidades del país que nos han marcado un camino de diálogo, de entendimiento, de democracia, pues terminan como terminan, en condiciones o perseguidos políticos o asesinados o criminalizados.
y hemos visto también, por desgracia, que ante este cuestionamiento del manejo político de la pandemia, hemos tenido muchos médicos que han sido, bueno, el doctor panameño ha sido víctima de una profunda persecución por parte del Ejecutivo, un hombre con un currículum y con una altura en el país incuestionable, intachable, un hombre al cual conozco y mi reconocimiento por el infectólogo Jorge Panameño, es decir, y ahí lo tienen puesto en sus pantallas. Me parece que tenemos que empezar a ser serios, tenemos que, como salvadoreños, a cuestionar y hacer cada uno de nosotros, aquel que es adicto al Ejecutivo, reflexionemos, pensemos desde abajo, pensemos desde la gente, pensemos desde la realidad y tengamos cuidado porque esta pandemia no podemos seguir, y este primer año de gobierno no lo podemos seguir haciendo este manejo tan electoralista, tan bajero y con tan poca altura política profesional. La política es hermosa, la política es muy bonita y nos tenemos que comprometer todos en la política, pero no para hacer este tipo de actitudes. Es decir, no, tenemos que romper ese círculo histórico de esta clase política, de lo que él llama los mismos de siempre, de la cual él es parte, porque lleva 15 años en política, conoce las mañas de la clase política antigua y no ha hecho ninguna diferencia. Es decir, generar un conflicto, ¿para qué? Generar un conflicto, buscarse victimizarse, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te victimizas? ¿Para qué nos victimizamos? Es decir, creo que eso es y expresa que hay un agotamiento de las ideas, hay un agotamiento de generar un nuevo dinamismo democrático, social, respetando el Estado de Derecho. No hay cosa más bella en este mundo que ser parte de un Estado de Derecho pluralista, con diferentes expresiones políticas y un debate de una profunda altura, en donde no tengas capacidad de descalificar a nadie, porque el contrario para ti no es una amenaza, el contrario es una oportunidad para generar acuerdos, para generar que tú y tus ideas no son las mejores nunca. Puede tener el contrario una idea mejor y reconocer en ese diálogo democrático y de altura que el otro, el diferente, el adversario, en un momento determinado ha tenido una mejor idea, no por ser adversario tiene ideas diferentes o peores, por ser adversario me hace a mí tener una mayor capacidad de diálogo y de entendimiento. Y vuelvo a enfatizar lo que decía, es decir, la mayoría de estas personas que han generado este partido vienen o de ser expulsados o vienen resentidos de los mismos de siempre. Es decir, ellos son parte de lo mismo de siempre y encima vienen resentidos, vienen dolidos, vienen con una herida, y cuando las personas no han sanado su herida, no se han reconstruido, entonces forman parte de otra cosa, que es lo mismo, pero viven niveles de ira, de venganza, y se nota en el partido Nuevas Ideas, se nota que la gente está muy alterada, se nota la gente con una gran ganas de sangre, de venganza, de ira, de comérselos, de matarse entre ellos. Esto es peligroso cuando has construido ese tipo de identidad. Y la identidad y el ADN del partido Nuevas Ideas es un partido de personas que han venido y han salido del FMLN o de Arena y que ya se conocen los tejemanejes de la política, cómo entran, cómo salen, y vienen de actitudes y están con actitudes, quieren venganza, quieren sangre, y se les nota, y vienen también de conocer cómo se hacían los negocios en sus viejas trincheras, y quieren hacer de esta nueva trinchera. No se han metido para servir al pueblo, se han metido para servirse del pueblo, para servirse del Estado, para servirse de los fondos públicos, para servirse y generar y construir esas empresas que se nutren de los fondos públicos
y de esas licitaciones que van ganando de esa manera tan perversa. No salimos de lo mismo. Qué pena que los salvadoreños, los de abajo, los que estamos abajo, no nos hemos dado cuenta de esto. Es decir, que las clases políticas vienen de lo mismo, que conocen las mismas mañas de donde han salido, pero peor, porque vienen heridos en la otra trinchera y vienen acá a buscar venganza y lo que estamos viendo es eso. Estamos viendo más decisiones marcadas por la venganza, por la ira, por la violencia, y esa violencia que hemos visto que es parte del lenguaje político, de descalificación, de agresión constante en el lenguaje, de construir un pensamiento de unidad, de paz social y de acuerdos comunes en el Estado. Entonces, estas dimensiones, inclusive los directores de los hospitales, no son directores elegidos por méritos o currículum, son directores que son aduladores de ciertos gobiernos y siguen la plana para llegar a esa agenda política totalitaria. A mí en otros países un director de un hospital es y está porque ha ganado una oposición del Estado independiente libre, porque ha llegado por sus méritos, porque ha llegado por su currículum y por una votación del colegio médico. Aquí no, aquí los directores de hospitales son porque son del partido. ¿Qué va a decir el director de San Rafael? No tiene que decir nada, no tiene por qué decir nada, él es parte de Nuevas Ideas, él es parte de un partido político y el discurso del director de San Rafael es un discurso político, electoral, de una agenda, le pasaron la plana, tienes que decir esto, y si no lo dice, ¿qué le pasa? Afuera, afuera. Esa es. ¿Y qué es eso? ¿Cuál es ese esquema? Lo mismo de siempre, lo mismo de hace 20 años, de hace 30 años, no han cambiado nada. El mismo nombramiento por aludadores, los papagayos que tienen que decir lo que les manda decir para que su líder esté a salvo. Es decir, no hemos capacitado nada. No es lo mismo que el doctor panameño, un hombre independiente, libre, que habla desde su capacidad profesional, y eso es lo que hoy en El Salvador se persigue, se criminaliza y no se potencia. Necesitamos romper este grupo, esta forma de hacer política, esta forma de generar, yo no le encuentro ninguna diferencia. No es que no le encuentre ninguna diferencia positiva, por desgracia me hubiera gustado, y lo digo sinceramente, me hubiera gustado que hubiera sido diferente, pero no. Es parte y vienen de los cuadros de la antigua política, vienen de los cuadros de la antigua clase, de las mismas formas, solamente que recargados con 2 dosis. Tienen más ira y tienen ganas de venganza. Entonces va a ser muy difícil. Por desgracia, al final, ¿quién va a pagar las consecuencias de esto? El pueblo pobre y empobrecido, vulnerable. El país, con este nivel, no vamos a salir de la pobreza. No, al revés, nos van a profundizar la pobreza. Porque los populismos de esta clase y estos populismos llenos de ira y de venganza se nutren de los pobres. Por desgracia, los multiplican a los pobres por 3, porque necesitan de la gente pobre, necesitan de la gente con poca capacidad. Hay gente que es pobre pero tiene capacidad de pensamiento, capacidad de mente. Era lo que el padre Ignacio Ellacuría llamaba los pobres con conciencia, es decir, aquellos pobres que sabemos que somos pobres y somos conscientes que nuestra pobreza es por la situación y la clase política y económica de ciertas cúpulas. Pero el padre Ellacuría hacía otra clasificación que le llamaba los pobres de solemnidad. Los pobres de solemnidad, para el padre Ellacuría, uno de los grandes pensadores salvadoreños, creo que es el mayor pensador hasta hoy, el mayor pensador, filósofo político de la historia reciente, el padre Ellacuría a los pobres de solemnidad eran aquellos que no saben ni por qué son pobres, son tan pobres que no saben, no tienen ya esa capacidad. Entonces yo creo que nosotros tenemos la obligación moral y la autoridad, porque hemos conocido el sufrimiento de la gente, porque
caminamos, estamos con ellos, yo camino, visito comunidades, me meto en los barrancos, me meto con la gente y yo veo que nosotros nos merecemos esto, no nos merecemos esto. Yo le llamo a la clase política o le llamo al pueblo salvadoreño a hacer una revolución desde abajo, esa revolución de las banderas blancas, esa revolución que hay en todos los rincones del país. Ellos no nos debemos a nadie, tengan cuidado con los ídolos, tengan cuidado con las idolatrías, tengan cuidado con los fanatismos que están tan de moda y comencemos a construir una ciudadanía crítica, consciente, responsable y hacer que desde abajo nazca una nueva forma y vamos a exigirle a estos representantes del pueblo o representantes de no sé qué, que sean más serios y más responsables. Hay un dicho salvadoreño que a mí me gusta mucho, que dice, no me des atol con el dedo. Es decir, hoy en El Salvador ya el atol no lo dan con el dedo. Yo me gusta acuñar esta frase, hoy nos están dando atol con el Twitter. Entonces hay que tener cuidado porque nos dan atol con el Twitter, ya no nos dan con el dedo. Y no todo lo que dice un Twitter es verdad. Yo puedo decir una mentira desde mi casa, estoy en tal, y es mentira, pero yo creo una imagen mía o creo un imaginario social y al pueblo nos están dando atol con el Twitter. Es decir, no todo lo que se dice en 250 caracteres es cierto, hay que ir a la evidencia. Es decir, a mí me hizo mucha gracia que en cadena nacional dicen, bueno, dejen de hacer fotografías a la construcción del hospital más grande del mundo, vayan a hacer fotografías al 1, a evidencia, ahí vayan al fisco, que ahí está el 1 y el 2. Han ido 3 veces los periodistas, ahí entren, hagan fotografías. No les han dejado entrar. Cuando han querido, les han negado al pueblo salvadoreño a que tomen fotografía los medios de comunicación de nuestros impuestos. De nuestros impuestos que se están invirtiendo, queremos ver lo que se está haciendo con nuestro dinero. Es muy doloroso que el pueblo salvadoreño tenga que pagar $200 de renta todos los meses, nuestros empresarios, nuestros microempresarios, que tengan que estar dando su dinero, gastando con el dinero mío. Por favor, ¿en qué país de primer mundo, de segundo, de tercer mundo se ha visto esto? ¿Qué miedo hay a que tomen una foto de aquella inversión que se está haciendo con el dinero que está pagando la gente más pobre y más necesitada de la IVA y de la renta? Que yo hago un servicio, una consultoría de $2.000 y le tengo que pagar $200 al gobierno, se los pago con gusto, pero por favor dejen a los periodistas que tomen fotos del dinero que se está invirtiendo con mi dinero, que yo lo estoy sudando, yo estoy trabajando, me meto en las comunidades para ganar una consultoría, te traslado el 20% o el 10% de la renta, si eres extranjero te cobran un 20%, y ¿por qué no puedes ser responsable con ese? Entonces, me parece importante que los salvadoreños tenemos que tener claridad de la evidencia, y cuando me digan, hecho esto, vamos a buscar la evidencia. Métase a la computadora, al portal de transparencia, ponga su DUI y pida información pública a las instituciones del Estado. Hoy eso no se puede hacer, porque el gobierno ha desmontado. ¿Por qué? Si tú no quieres ser transparente, entonces ¿qué eres? ¿Qué eres? ¿Corrupto? ¿Corrupto? ¿Qué eres? Una persona que no quiere dar ni rendir cuentas del dinero del pueblo. El dinero del pueblo hay que transparentarlo, señores. Y el dinero del pueblo tiene que rendirse hasta el último centavo, porque viene de la gente más empobrecida, de nuestro pueblo trabajador, pobre, que está todos los días en las calles, sudando desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche, caminando calles, caminando situaciones de dificultad. No hay derecho a que un Estado y que el gobierno que tiene controlado el Estado solamente manipular a la gente para que lleguemos a un estado de emergencia solo para hacer uso de los fondos sin el uso de la LACAP. Creo que el Estado hemos luchado muchos y muchas personas para que busquemos las evidencias y no usar a los medios de comunicación, porque él al final, o todo el Ejecutivo, tiene mayor capacidad de hablar con la población para mentir, para tergiversar.
y cuidemos salvadoreños y salvadoreñas. Cuando nos digan algo, vean a ver si es verdad. Vayamos a buscar con el Twitter. Hay que leer la Constitución de la República. La Constitución de la República tiene por lo menos 7 artículos, por un lado o por otro, que niega rotundamente la reelección del presidente. No solamente lo dice un artículo de la Constitución, son 7 artículos que por un lado o por otro niegan la reelección. Es decir, yo sé cuáles son las intenciones y no hace falta ser muy inteligente para ver que uno de los elementos importantes, que empezó, la campaña política empezó el 9 de febrero, es decir, el gobierno no ha estado atendiendo la pandemia. Si hubieran tenido la pandemia, este país estaría súper transformado, en un mes una cuarentena estricta hubiera sido suficiente, en 30, 40 días, no 85, los hospitales estuvieran... Porque ellos están atendiendo la agenda política, tienen que estar buscando candidatos, tienen que estar buscando las primarias, tienen que estar generando las bolsitas que están dando como antes las daban el partido político, pero sí que creo que en este ámbito tenemos lo mismo y hemos generado esa estrategia de no ser capaces de buscar no solamente nuevas ideas, sino el FMLN, Arena, el PDC. Es decir, ¿qué nuevo me puede traer a mí volver a elegir? ¿Quién va a ir de candidatos? Y van a ir los mismos de siempre, en todos los partidos políticos. Y en Nuevas Ideas van a ir los reciclados, los frustrados que vienen de esas antiguas estructuras políticas. El país está agotado. ¿Por qué? Porque mucha gente de la clase política sabe que esto es un negocio. El Estado no es un lugar de servicio. El Estado lo han visto como un espacio de negocio. Y el Estado lo tienen que tener ellos como rehén, lo tienen secuestrado al Estado. Y eso todo, si es que es lo mismo. Si me da igual que pone NI, FME, Arena, si da igual las siglas, si detrás de las siglas está la misma estructura, la misma ambición, el mismo corazón, un corazón que lo único que quiere es tener como rehén secuestrado al Estado salvadoreño para hacer del Estado su mayor proveedor de servicio y el mayor proveedor de negocio, de una manera barata, sin dar información pública, de la manera más burda. Es decir, no hay nada nuevo. Aquí lo que está habiendo es un agotamiento de esa clase política antigua, y estos que se creen nuevos, no, si son más viejos que Matusalén, si están más resabiados porque vienen de la frustración, se han metido ahí por la venganza, por la ira que tienen, no están rompiendo el círculo de la perversión política partidaria. Pero claro, mucha gente joven, de 30, 40 años, de mi edad, no queremos entrar en ese juego, porque yo no voy a entrar a pelear con esta gente, no voy a entrar a entrar al juego que ellos quieren que uno entre. La gente ha perdido el amor por algo tan bonito como es la política, porque mucha gente profesional, muy capaz, y este país tiene grandes personas y personajes muy capaces que no quieren meterse en ese circo, en ese que pensar. Yo les invito, tengan cuidado, tengamos cuidado, cuidado con las idolatrías, cuidado con las emociones, cuidado con la ceguera. Hay un libro precioso que lo leí yo hace 25 años de José Saramago, un premio Nobel de literatura, que se llama La ceguera. Ese libro lo leí cuando yo estaba en bachillerato estudiando filosofía medieval. Lean ese libro de José Saramago, de la ceguera, si es lo que está pasando en el país. Leamos, busquemos evidencias, no vayamos como corderos y como animales detrás de un personaje o de una persona buscando ahí y haciendo como que es un semidios. Cuidado, salvadoreños, cuidados. Eso corrobora lo que yo venía diciendo desde el principio aquí en esta entrevista contigo, Sergio, con todos nuestros amigos que nos están acompañando y amigas, que el manejo ha sido un manejo político. Esa frase es una frase
de víctima política, bajera, con muy poca capacidad de reflexión, con poca capacidad de interlocución política. Es decir, me parece que está sacada de tiesto, de contexto. Es muy desagradable, es muy desagradable meterle miedo a la gente, pánico, después de la gente que vive en una sumida, está en la pobreza, en las comunidades empobrecidas, en sus casas, encima en un contexto de la pandemia, perdón, de la tormenta Amanda y Cristóbal, y esta frase para un salvadoreño no tiene ningún tipo de capacidad. Como es una resolución de 90 páginas, en donde hacen una serie, al final lo que te está diciendo es, hagan y piensen en el país desde una forma y desde un enfoque sanitario. De hecho, sanitario, no desde un enfoque político. Que la resolución de la Sala de lo Constitucional, cuando uno la lee, las 79 páginas que tiene, bueno, yo la conozco muy bien, que esta resolución no solamente es una joya jurídica para el país, para la jurisprudencia del país. Me parece que todo salvadoreño que lea esos 74 páginas, 79 páginas, es una joya jurídica, es un regalo que la Sala le ha dado para la historia del país. Y no solamente es una joya desde un punto de vista y desde un ámbito jurídico. Yo no soy abogado, aunque conozco mucho del derecho, no por profesión, sino por mi compromiso político con el país, sino también es una joya y una altura desde el ámbito y del punto de la conflictología. Yo, como conflictólogo que soy, especialista en conflictos, me parece que es bella, desde una justicia restaurativa, desde un enfoque de los diálogos restaurativos. Por favor, salvadoreños, ¿cómo puede el presidente catalogar y sacar esa conclusión de una normativa jurídica, una sentencia jurídica preciosa desde el ámbito de vista jurídico, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la conflictología, desde un punto de vista antropológico, desde cualquier punto de vista que tú analices la sentencia de la Sala de lo Constitucional? Me parece que es una riqueza para la paz social, es una riqueza para el pensamiento sanitario del contexto actual que estamos viviendo. Pero claro, qué lástima que la pandemia la hayan usado para contexto electoral. Y qué lástima que en la pandemia de la crisis, cuando más ha vivido la peor y más profunda crisis después de los acuerdos de paz, la clase política haya hecho de este momento tan doloroso para el país, haya hecho su podium de lanzamiento de campaña. Porque lo único que hemos visto en los políticos ha sido a la tarima electoral. Ninguno se ha subido a la tarima de una visión sanitaria como tenía que haber sido de la crisis actual. Todos han hecho de la pandemia y de la crisis de la pandemia COVID-19 su podium de campaña. Esto es una profunda tristeza y esto los salvadoreños lo tenemos que tener claro, lo tenemos que analizar. Y aquí no se salva, aquí no hay ni buenos ni malos, aquí no hay ni buenos ni malos, ni estos son los mejores, ni ellos ni nosotros. Es que ellos, no, sois todos iguales, todos habéis nacido del Cristo, a todos. Porque lo que se escribe tiene mucho que ver con lo que se quiere decir. Igual no se fugaron, a 10 reos les abrieron las puertas, es decir, de las Bartolinas, y porque es parte de un acuerdo. Es decir, yo puedo, no te fugas, te vas. 10 reos se marchan porque les abren las puertas, porque quizás es parte del plan, y decir, bueno, esto nos va a ayudar a pacificar más el país. Hay algo, y como tú lo has dicho, creo que los has tenido acá, a Yanez Aguilar, ¿sí? Los he escuchado en tu programa, ¿sí?, anteriormente, a Ponce, a Carlos Ponce, Cascas, a Cascas, pero sobre todo Yanez, que es con la que es una gran amiga, y me parece, no solo amiga, sino Yanez Aguilar es una de las grandes personas muy éticas, muy serias. Yanez Aguilar, una mujer muy profesional en el país,
muy inteligente y que le ha dado seguimiento a temas de seguridad pública, de la cual tengo el placer de saber. Yané Aguilar nos dice, hay un acuerdo, y no lo dice ella porque se lo inventa, hay evidencias, los resultados, a mí no me dice que hay algo diferente para que haya estos resultados. Y la experiencia que yo tengo, y es mucha, de conocer el fenómeno, mi experiencia, mi profesión, mis investigaciones y mis análisis me dicen que estos resultados son parte de un acuerdo, no son parte de una efectividad de las políticas públicas en seguridad, porque no hay. Y la más efectiva, que fue el plan espacio de diálogo, que era el Consejo Nacional de Seguridad, ha quedado destruido como espacio de diálogo de gran... Entonces, Sergio... ¿Pero qué plan de todos los presentados por el gobierno usted podría destacar? ¿El plan económico, el de reapertura, el plan... No lo conozco, no hay de ninguno. Justicia? ¿Qué plan podría Yo no destacar? le llevo un año pidiendo el plan de seguridad, que es la fase 1, los indicadores, y no hay. Lo único que hay es un acuerdo, y ese acuerdo no me lo van a dar, claro. Pero ese acuerdo no hace falta que me lo den, ese acuerdo lo conozco yo en la calle. Es decir, he tenido en mis investigaciones algunos elementos, incluso dentro de la pandilla, la pandilla 13, hay una división entre la pandilla 13, los 13 y los 503. Los 13 son los que se han quedado con el acuerdo del Estado, con el gobierno, y las 503 son los que no han... ¿Con este gobierno? ¿Se han quedado con el acuerdo con este gobierno? Hay un acuerdo, y ese acuerdo te lo han dicho los analistas, y lo han dicho otros analistas, y es la hipótesis, y para eso están los investigadores y los expertos en seguridad pública que han pasado por este plato a debatir, y bueno, el Estado tiene que estar sometido a la Contraloría Social de los ciudadanos, de los investigadores, de los académicos, y si tú eres un Estado responsable no tienes que tener miedo de nada. Dejen que pidamos información pública, dejen que podamos ver, platicar y corroborar. ¿Hay que perseguir la delincuencia? Sí. ¿Hay que perseguir la corrupción? Sí. Pero creo que necesitamos tener... Yo no tengo una política... ¿El Estado tiene tregua, padre? El Estado tiene un acuerdo. No sé cómo lo ha hecho o desde cuándo. Tiene un noviazgo y ese repunte que hubo de homicidios en los tiempos de la pandemia, se recuerda que hubo un fin de semana que hubo un 50-60, fue más, yo creo que una depuración, una purga para aquellos que se estaban tan agresivos. Eso es parte del acuerdo. Es decir, la gente sabe que le gusta escuchar un presidente agresivo contra las pandillas. Las pandillas que en las comunidades, ese lenguaje no se traduce en esa agresividad y esa efectividad. Anteriormente sí hubo una efectividad policial un poco cuestionada con muertes extrajudiciales, que tampoco era el camino. Pero este camino de construir un lenguaje, porque el presidente sabe lo que a la gente le gusta oír, y a la gente le gusta oír ese lenguaje contra ellos, pero es mentira, es un lenguaje de marketing político, pero abajo hay lo que nos dicen las estadísticas, un acuerdo, porque es mentira que la efectividad policial ha podido reducir los homicidios de una manera tan... ¡Qué bien! Porque se han reducido los homicidios, aunque sea con un acuerdo, pero qué pena que ese acuerdo a largo plazo nos va a salir caro, como la tregua. La tregua al final era una paz mafiosa, y hoy, un año de estos indicadores, es como las mafias italianas, o cuando uno lee los libros sobre las mafias italianas. Hoy tenemos un año de paz mafiosa. Cuidado, salvadoreños, con esta paz mafiosa vamos a ver cuáles son los resultados a largo plazo.